Bendiciones para todos. Que la gracia del Señor resplandezca sobre cada uno y se haga manifiesta en nuestras vidas. Es un honor estar otra vez con ustedes después de algunos años en los que habíamos querido, pero que no se pudo. Pero cuando uno menos lo espera, menos lo piensa, Dios lo tiene planificado. Y creemos que en Dios no existen casualidades. Este día estaba en la agenda de Dios. Ustedes y yo teníamos una cita con Dios el día de hoy. Y creo firmemente que hoy hay una palabra que nos va a bendecir. Así de pie, para que luego estemos sentados, quiero leer con ustedes en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 10. La palabra que vamos a compartir esta noche forma parte de un seminario que el Señor nos dio hace poco tiempo. Un seminario que habla de la generación de Israel, desde Egipto hasta Canaán, así se llama el seminario. Y allí hemos desarrollado unos 5 temas, de los cuales hoy vamos a tocar uno de ellos. La generación de Israel desde Egipto hasta Canaán. Vamos a leer en el texto número 1. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 10. Texto número 1. ¿Cuántos lo tienen ya? Ok. Dice la Escritura: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. La versión Las Américas dice: Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y Pablo usa 2 frases, las repite en este capítulo, en el verso 6 y en el verso número 11. Mire cómo dice el verso 6. Estas cosas, todo lo que estamos leyendo, estas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Todo lo que le pasó a esta gente es un ejemplo para nosotros. Verso número 11. Ahora Pablo, culminando el pensamiento, dice: estas cosas les sucedieron como un ejemplo. Diga conmigo: como un ejemplo. Ahora, no sé cómo dice la versión. Esta es la versión, ¿qué versión es? ¿La Reina Valera? Ok, a ver, en el verso número 11, estas cosas, como ejemplo y, ok, están escritas para nuestra amonestación. Quiero que escuche cómo dice la versión Las Américas. Estas cosas sucedieron como un ejemplo y fueron escritas como una enseñanza para nosotros. Pablo usa 2 palabras. O sea, tú puedes tener ejemplos en la vida, pero tú decides tomar la enseñanza. Ahí dice que ellos son un ejemplo, un espejo, pero usted decide que eso se convierta en una amonestación para usted, o simplemente historia que está allí, que leemos y no pasa más nada. Sentémonos, por favor, y le ruego, como siempre, les pido, présteme mucha atención, porque esta palabra que quiero compartirles es decisiva para nosotros. Compartía con el apóstol y pastor Omar
hace un momento allá en la oficina que el año 2012, este año que estamos en curso, en desarrollo, es un año interesante para la iglesia del Señor. Los profetas del reino de las tinieblas, porque el enemigo también tiene sus profetas, decían para el año 2012 que sería un año de catástrofes, de desgracias. Decían, por ejemplo, los asiáticos tienen la costumbre de colocarle nombre a cada año. Y este año fue declarado por los asiáticos el año del dragón. Y en esta parte del continente se corrió un rumor que según los calendarios maya y calendario azteca y otros calendarios, este era un año apocalíptico. Y lo triste no es que la gente diga eso, lo triste es que hayan hijos de Dios creyéndolo. Cuando el Señor, las profecías están allí. Y en todo caso, si va a haber juicio en la tierra, nosotros estamos preservados en la tierra. Somos un reino en la tierra, con una independencia, con una seguridad, con una ayuda, con una provisión que el resto de la gente lamentablemente no tiene. Esto no es decir yo soy cristiano, yo pertenezco a un grupo religioso. Esto es cuestión de entender que se nos revele que nosotros estamos dentro de la tierra, pero no pertenecemos a este mundo. Como dijo el Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Y en este año la iglesia del Señor será guardada, será protegida, será fortalecida y saldrá victoriosa. Este es un año bueno. Diga conmigo, no es el año del dragón. Diga, no es el año del dragón. Este es el año del león de la tribu de Judá y de los cachorros del león. Amén. Este es el año de nosotros. Y oiga, el Señor nos dio una serie de directrices y donde quiera que vayamos, Dios nos dio dirección de decir esto que le estoy diciendo. Porque esto es una guerra de lenguajes. Esto es una guerra de lenguajes. O usted habla un lenguaje, o sea, hay dos solamente, no hay término medio. En Dios hay blanco y negro, no hay grises. Por eso Jesús dijo, el que no está recogiendo conmigo está contra mí, por deducción. No hay términos pasivos. Entonces, esto es una guerra de lenguajes. O hablamos el lenguaje del reino, o hablamos el otro lenguaje. Por deducción, el que no está en este lenguaje está en el otro. Entonces nosotros tenemos que también poner en práctica, hablar lo que Dios ha dicho, hablarlo, confesarlo. Un año bueno, un año agradable. Estos no son simples eslogan que nosotros inventamos para que la gente se anime. No, esto es una palabra que Dios ha dicho. Lo que Dios dice es la provisión de Él para el año 2012. Cuando el año 2012 termine, la provisión que había para el 2012 se va con el 2012. Y para el siguiente año habrá una nueva provisión, una nueva manifestación de gloria. Entonces, el que no atrape la provisión de Dios, cuando el año se vaya, la provisión se irá con ese año. Cada día tiene una nueva manifestación de Dios para nosotros. Cuando el día termina y yo no atrapé esa manifestación de gloria, el día se fue y esa manifestación de gloria se fue con él. Cada mañana es nueva, cada año es nuevo. Este es un año, Dios ha dicho varias palabras que son claves. Año de manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El Señor nos decía, la iglesia, el Señor nos dio una palabra a través de una cumbre profética, donde el Señor nos decía, le voy a devolver a la iglesia el brillo que perdió en las últimas décadas. La iglesia, el Señor decía esta palabra, decía fue secularizada en las últimas 2 décadas, producto de énfasis excesivos en ciertos temas de la Biblia y se dejaron otros énfasis que ya no eran tocados en nuestros púlpitos. Entonces, ¿cómo nació la iglesia? La iglesia nació en manifestaciones de señales, maravillas, prodigios, salvaciones espontáneas.
nació en un ambiente de coinonía, de armonía, donde nadie tenía sus cosas como suyas propias, sino que todos teníamos las cosas en común. La iglesia nació en medio de una palabra revelada, una palabra de gloria, una palabra apostólica, cimientos apostólicos, cimientos proféticos. La iglesia nació en una gran expectación porque se cumpliera todas las profecías dichas por nuestro Señor Jesucristo. Y si la iglesia nació en ese ambiente, esta generación no puede ser la excepción. Nosotros tenemos que estar en un ambiente superior al que nació la iglesia primitiva. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que vamos de gloria en gloria, y el profeta Ageo enseña que la gloria postrera de esta casa va a superar la gloria primera. Hay un pastor que dice estas palabras: yo estoy mejor que ayer y peor que mañana, porque lo que va a pasar mañana es mejor que hoy, y lo que está pasando hoy es mejor que ayer. Los mejores días para usted, esto no es una frase trillada, esto es una verdad. Los mejores días nuestros como iglesia, como familia, como matrimonio, como ministerio, como líderes, no han quedado en el pasado. Los mejores días están frente a nuestros ojos, y lo vamos a ver y lo vamos a disfrutar. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Diga: un año bueno. Ahora, oiga esto, porque aquí viene la parte interesante. De nada sirve lo que Dios tiene frente a ti, lo que Dios tiene para ti, si no asumimos una actitud correcta. Lo que acabamos de leer es el relato de una generación que, según los comentaristas, oiga esto, ha sido considerada la generación más privilegiada que ha tenido el pueblo de Israel. De todas las generaciones, desde que llegaron a Egipto hasta los tiempos bíblicos, esta ha sido considerada la generación más privilegiada. ¿Por qué? Permítame hacerle un breve resumen. ¿Por qué se afirma que esta ha sido considerada la más privilegiada de todas las generaciones? En menos de un año, según los grandes comentaristas, las famosas 10 plagas de Egipto se sucedieron en menos de un año. Egipto quebró en 12 meses. Esto fue un pago de Dios al trato que ellos le dieron al pueblo de Israel. Esto fue una obra de justicia. 12 meses quebró el sistema egipcio. El río, los cultivos, el ganado, muertes. O sea, vinieron una serie de situaciones que, para el momento que estamos nosotros hablando, Egipto era una potencia económica. ¿Todo producto de qué? De lo que hizo José años atrás. José se encargó de salvar a Egipto, de morirse de hambre y de quebrar. Y la idea que José le dio a Egipto se convirtió en un plan de economía mundial. Las naciones de la tierra venían a comprar trigo en Egipto, hacían intercambios comerciales, y Egipto en esa época de hambre surgió por la idea que Dios le dio a un hombre. Pero en 12 meses el poderío egipcio quebró en todos los aspectos. En todos los aspectos. La economía se sintió quebrada, herida. Había un ambiente de temor. Había un ambiente de incertidumbre. Y ustedes saben que para cualquier nación en cualquier tiempo, esos son ambientes hostiles. Ambientes que no son buenos para fluir económicamente. El sello de ese quebrantamiento económico fue la salida de Israel. Una noche se convirtió en la noche más larga para los egipcios. Cuenta la historia y la Biblia que aquella noche hubo llanto en el pueblo egipcio. Según los comentaristas y los historiadores, no había una casa en Egipto donde no hubiera un velorio. Todos los primogénitos murieron. Para colmo de males, esa misma noche, las mujeres hebreas fueron investidas de una gracia sobrenatural
donde se hizo un acto de justicia en 5 minutos. Oiga, en 5 minutos una nación fue empobrecida y otra, en los mismos 5 minutos, otra fue enriquecida. No como algunos predicadores enseñan, que fue que los hebreos hicieron un atraco a mano armada y le dijeron a todos, denme lo que tengan. No, la Biblia dice en el capítulo 3 de Éxodo que fue una gracia que Dios puso. Y abro paréntesis para decirle, hay una gracia que llama finanzas. Hay una gracia que llama riquezas. Hay una gracia que abre puertas financieras de una manera muy, pero muy fuerte, muy pesada y muy especial. En esos 5 minutos Egipto quebró e Israel fue enriquecida. Salieron con brazo fuerte, con mano extendida. Usted conoce la historia, una nube los cubría de día, una columna de fuego los cubría de noche. Dios los alimentó por espacio de 40 años con un pan hecho en el cielo. Un pan, dice el libro de los Salmos, pan de nobles comió el pueblo. Un pan de mesas de banquetes de reyes. Dios les dio de beber de una roca. Y óigame, el milagro no era solamente que la roca brotaba agua. Ese es un milagro. El otro milagro, ¿sabe cuál era? Que la roca los iba siguiendo en todas sus jornadas. Una roca que los seguía. El calzado crecía con los pies. El vestido no se apolilló por 40 años. Y más o menos se calcula eran 3 millones de personas. No había un enfermo entre ellos. Las fieras del campo fueron barridas, los animales, todos. O sea, ellos estaban cuidados, protegidos, estaban encapsulados en una bendición, blindados, ángeles de Dios acampaban con ellos. Hermano, era algo sobrenatural. ¿Qué es lo mínimo que se puede esperar de una nación con semejantes beneficios? Fidelidad. Lo mínimo que tú puedes esperar de esta gente, tú dices, oye, yo con todo esto, yo viviría toda una vida agradecido con Dios. ¿Y qué dice Pablo? Y Pablo usa unas palabras, oiga esto, que según los comentaristas, en el griego se entienden un poquito mejor que en la traducción. Acuérdese que las traducciones van quitándole ciertos detalles. Por eso es que los teólogos dicen que cada traducción es una traición. Pero, para efectos del griego, Pablo usa unas palabras que parecen redundancia, pero que no son redundancia. Si usted tiene su Biblia, en el verso número 1 dice, todos estuvieron bajo la nube. Todos pasaron por el mar. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Qué palabra ve usted que se repite en estos 4 versículos? Todos. Hermano, el Pablo pudo haber dicho todos hicieron esto, pero Pablo hace un énfasis, porque es un énfasis intencional, que en el griego tiene un objetivo. Es darle peso a lo que va a decir a continuación. Ahora, mire esto. Todos tuvieron los mismos privilegios. O sea, nadie puede decir, lo que pasa es que Moisés con Josué y Caleb fue privilegiado. No. Moisés tenía un pueblo y Dios le bajó una palabra para el pueblo. El mismo pan que comía Josué lo comía todo el mundo. La misma gloria que vieron, todos la vieron. Todos, ahí dice, todos pasaron por el mar, en seco. Ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir? Que aquí nadie tiene excusa. Todos fueron privilegiados por la misma bendición. Yo siempre explico esto de esta manera. Cuando en una iglesia, en una congregación, nadie cambia, hay que cambiar al pastor de la iglesia. Nadie cambia, no pasa nada. ¿Cómo será que nadie ni se muere? O sea, nadie se muere, nadie nace, una cosa. Ahora, cuando en una iglesia, uno solo cambia, con uno que cambie, ese hombre es la garantía de que hay una palabra que lo transformó.
Ahora, yo creo que aquí hay más de uno que ha sido cambiado, ha sido bendecido, ha sido transformado por la palabra. Amén. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo, ellos no fracasaron en el propósito por culpa de Moisés. Ellos no fracasaron porque no se los pastoreó. Aquí la palabra se llama actitud incorrecta. Dos hombres fueron la gran excepción. Diga conmigo, Josué y Caleb. Ustedes saben que los que realmente entraron a Canaán fueron los que nacieron en el desierto. Dios le dijo a Moisés estas palabras. Al año de salir, estaban frente a la tierra prometida. Ya al año. Y las estadísticas eran esas, un año para llegar. Eran 3 meses, pero por las mujeres y los niños y todo lo demás, un año, máximo un año. Al año estaban frente a Canaán. Se iba a cerrar un ciclo, pero una actitud incorrecta cambió todo. Óigame, hay declaraciones que son documentos firmados en el mundo espiritual. Ellos dijeron una frase. Desde el principio, esto fue desde el principio, ellos fueron sembrando con sus confesiones. Por allá, creo que al tercer día, de haber cruzado el Mar Rojo, mire, si uno cruza el Mar Rojo en seco, yo no sé cuánto dura el impacto de un milagro. ¿Cuánto puede durar? Cruzar el mar seco en rojo, o el Mar Rojo en seco. Y no es como la gente lo pinta en los libros, que estaban aquí y bajaron 2 peldaños. Estamos hablando, según los historiadores, que duraron toda la noche descendiendo a los abismos del mar. Caminaron y subieron. Toda esa oscuridad Dios los acompañó. Cuando iban llegando arriba, abajo iban los egipcios y el mar se cerró. El mar que fue vida para unos, fue muerte para otros. Uno puede decir, bueno, el impacto de ese milagro puede durar un año. A ellos les duró 3 días. Porque a los 3 días empezaron a decir, tenemos sed. Al mes tenemos hambre. A los 2 meses, en ese orden que te estoy diciendo, queja tras queja, una actitud incorrecta. Mira, tú puedes estar en un lugar de revelación, pero la actitud es lo que marca la diferencia. Puedes escuchar una palabra revelada, pero la actitud es la clave. Esta gente, estamos cifrando más o menos, según los comentaristas, historiadores serios, 3 millones de personas. 600,000 hombres salieron mayores de 20 años, menores de 60 años. Si usted a eso le suma las mujeres, los niños, los jóvenes y los ancianos, por lo mínimo te da un gran total de 3 millones de personas. Y de 3 millones de personas, 2 personas lograron entender transición. Mire lo que dice un comentarista, esto me gustó muchísimo. Las personas más valiosas en mentalidad eran Josué y Caleb. ¿Por qué? Porque pasaron transición. Estuvieron desde Egipto, pasaron por el desierto, entraron a Canaán y vieron 3 generaciones. Ellos vieron desde niños los que fueron esclavos en Egipto, los que salieron de Egipto y vieron los que entraron. Y no solamente los vieron, entraron con ellos. Mira, este no es un problema de generaciones. Este no es un problema de edades. Porque Josué y Caleb eran los más viejos que habían en la tierra prometida. Los más viejos. Porque la otra generación murió y el pastor se quedó también en el desierto, Moisés. Tan terribles eran que hasta el pastor quedó allá. 2 personas viejas, pero renovadas. Mira, la renovación no tiene que ver con cuestión de generaciones ni de edades. Tú puedes tener 60, 80 años y estar renovado. Esto también tiene que ver con el tiempo en el Señor. Usted puede tener 40 años en el Evangelio y estar renovado, o 3 años en el Evangelio y estar en la religión.
Esto tiene que ver con actitud. Josué y Caleb son el ejemplo. El día que se levante Israel y le diga al Señor, lo que pasa es que, oye Señor, en el desierto es muy difícil, nos la pusiste muy difícil, Dios le va a decir, ahí están Josué y Caleb. Si ellos entraron, ustedes también podían entrar. Ahora, traiga esto a este tiempo. Recibimos la misma palabra. Yo siempre explico esto. Cuando usted está en una iglesia, usted está recibiendo la misma palabra desde el púlpito. Todos estamos recibiendo la misma palabra. Pero el asunto no es la palabra que recibes, sino la actitud que tienes ante esa palabra que estás recibiendo. Y yo quiero mostrarle cuál fue el secreto de Josué y Caleb. Yo he llamado a este capítulo de este seminario una generación emergente. Diga conmigo, una generación emergente. Quiero mostrarle, hacer una especie de cuadro comparativo entre la generación que pastoreó Moisés y la que le tocó pastorear a Josué. E insisto, es cuestión de actitud, no es cuestión de edades. O sea, si los viejos se quedaron y los jóvenes entraron, no fue porque fueron viejos que se quedaron, ni porque eran jóvenes entraron, sino por la actitud. Y tú vas a ver estas dos generaciones conviviendo en el reino de Dios. Porque en estas dos generaciones se distinguen dos personajes, los de transición. Josué y Caleb pasaron por todo. Mira, la gente que pasa transición, pero logran asimilar la transición, logran entenderla y logran leer lo que está sucediendo, esa gente va a ser gente poderosa en este tiempo. Los que entienden transición, mira, te voy a explicar esto en términos sencillos. Tú buscas a los salmistas de la década de los 80, los salmistas famosos. Lo que pasa es que los salmistas de ahora tienen una gran ventaja, que es los medios de comunicación. A los demás les tocaba, hermano, de iglesia en iglesia. Pero bueno, al fin y al cabo fueron los salmistas de esa época. Pero tú buscas, ¿dónde están esos salmistas? Y no se trata de edad, no que están viejos, no, porque, por ejemplo, Dani Berríos es un cantante mayor, no sé cuántos, 60 años, 50 años puede tener, más o menos 50. O sea, no se trata de que es por la vejez, no. Pero ¿por qué hay algunos que lograron llegar a este tiempo y otros salmistas desaparecieron? Por no entender transición. Y oiga esto que le voy a soltar. Cada etapa de reino tiene una canción. Y tú tienes que, cuando entiendes transición, tú cantas la canción del desierto en el desierto. Pero la canción de Canaán se canta en Canaán. Usted sabe que las canciones están asociadas a lo que nosotros vivimos. Así nacen las canciones. Hablo del reino, no hablo del mundo, hablo del reino. Los salmos, por ejemplo, ¿qué son los salmos? Son oraciones cantadas o cánticos que se oraban. Pero cada canción, cuando tú lees los salmos, en cada salmo, ¿qué ves tú? Una época, un momento. Tú lees el Salmo 51, por ejemplo, el salmo famoso de David. Ahí tú estás leyendo una etapa de la vida de David. Entonces, cuando ellos salieron del Mar Rojo, dice la Biblia, Moisés cantó un cántico, María lo acompañaba, las doncellas danzaban con panderos. Pero ¿qué pasó? Ese era el cántico del desierto. Hoy se está cantando en el mundo una canción que no pertenece a este momento profético. Josué y Caleb entendieron transición. El desierto se quedó atrás, Egipto se quedó atrás, estamos en el desierto. El desierto se quedó atrás, estamos en Canaán. Es entender el allí de Dios. Lo que algunos hombres de Dios han llamado estaciones proféticas. Nosotros no tenemos las 4 estaciones en este país, pero los que han ido a países donde hay las estaciones, sabrán que cada estación tiene una vestimenta. Estados Unidos, ¿verdad, apóstol? Tiene las 4 estaciones.
Aquí hay dos estaciones, 6 meses de lluvia y 6 meses de lluvia. Y 6 de lluvia. Pero en los países que hay estaciones marcadas, definidas, Europa por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué pasa? Usted no ve que vienen los famosos, los garajes, ofertas. ¿Por qué? Porque la ropa que salió de la temporada, de la estación que pasó, ya no sirve para esta. Bueno, exactamente pasa igual en el mundo espiritual. La Biblia habla de una primavera en el libro de Cantares, o sea que hay primaveras espirituales, hay inviernos espirituales, hay veranos espirituales, hay otoños espirituales. El asunto es que tengas la vestidura correcta para la estación correcta. Diga, transición. No podemos cantar la canción, y entienda esto en un sentido profético. No me refiero a los coros que cantamos en la iglesia, me refiero a lo que estamos hablando. Entonces la generación de Moisés se quedó en Egipto. Ellos cantaban la canción de Egipto. O sea, el problema fue un desfase que hubo. Ellos siempre estaban atrás. Estaban en el desierto, pero aquí estaban en Egipto. Moisés, queremos la comida de Egipto. ¿Sabe qué llegaron a decir? Nos iba mejor en Egipto. Esta fue una de las frases más fuertes que ellos dijeron. ¿Sabe qué dijeron? El pan en Egipto lo comíamos gratis y aquí estamos muriéndonos de hambre. ¿Sabe qué? Eso es mentira. Porque en Egipto ellos no comían gratis. En Egipto ellos trabajaban para comer. Gratis comían, ¿sabe dónde? En el desierto, porque el pan caía y comían sin pagar ese pan. Pero ¿cuál fue el problema de ellos? Cantaron la canción de Egipto en el desierto. Josué y Caleb, yo supongo esto, porque la Biblia no lo habla, pero por deducción, esta gente iban con Moisés, pero iban entendiendo, esto es otra época. Aquí estamos en el desierto, caballero, esto es otra cosa. Olvídate de la canción de Egipto, eso se cerró. Los ajos y lo que estaba en Egipto se acabó. Aquí hay un pan nuevo, aquí hay una canción nueva, aquí hay algo nuevo para nosotros. Entendieron transición. Muchos predicadores no han entendido transición. Yo no sé si mi hermano Omar, mi hermana Alcina han escuchado predicadores que están en una desfase teológica y revelacional. O sea, están predicando un mensaje. O como dijo un amigo mío, están cantando una canción que nadie se sabe y que nadie quiere cantar. Eso es una gente que está fuera de fase, quedó fuera de tiempo, se perdió la correa del tiempo, se le rompió. Diga transición. Permítame describirle a la generación de Moisés y a la generación de Josué. Y aquí no estamos, ni queremos tampoco, no es la idea hacer un descargo de Moisés o exaltar a Josué, no se trata de eso. Josué y Moisés fueron excelentes líderes, pero el problema fue la actitud de esta gente. En el campamento de Moisés se desarrolló un liderazgo vertical. El único que estaba desarrollando vida espiritual con dos hombres que se conectaron, Josué y Caleb, que siempre serán la excepción en esta historia. Pero el pueblo, ¿qué quería Dios? Dios quería una relación con ellos horizontal. Yo le hablo a Moisés, pero yo quiero hablarles a todos, que todos aprendan a hablar conmigo. Pero ellos le dijeron un día a Moisés estas palabras: habla tú con Dios y nosotros hablamos contigo. Ese día Israel renunció a lo que Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Qué fue? Haré de ustedes una nación de reyes y sacerdotes. Usted sabe qué dice un comentarista. Ahí, cuando ellos confesaron eso, Dios
entonces decidió que una tribu sería de reyes y otra de sacerdotes, y 10 entrarían simplemente en el juego como pueblo, pero no entraban en este. O sea, Dios tenía una visión para ellos. Reyes y sacerdotes, todos. No reyes unos y sacerdotes otros, ambos, reyes y sacerdotes. Ahora, yo le tengo una buena noticia. Esa oferta sigue para nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Somos un real sacerdocio. Y ahí la palabra real no habla de realidad, sino de realeza. O sea que en Dios se vuelve a conjugar en la iglesia ese llamado y esa visión. Reyes sacerdotales y sacerdotes reales que caminen en la vida como reyes y como sacerdotes. Pero Israel dijo, paso. Moisés, habla tú con Dios. Y la cosa cambió. Entonces ahora eran 2 tribus, una de reyes, la tribu de Judá, y una de sacerdotes, la tribu de Leví. ¿Qué quería Dios? Una relación horizontal. Sí, un líder, obviamente, pero un líder que era el facilitador, para usar un término que hoy se usa en pedagogía, en la educación. Moisés iba a ser un facilitador. Pero ellos dijeron, Moisés, habla tú con Dios. Renunciaron a una relación horizontal. Cuando Josué asume el liderazgo, Josué empezó a despertar ese liderazgo horizontal, y usted va a ver que empiezan a ver el pacto, hay la circuncisión, que significa pacto, y Josué empieza a enseñarles a ellos. Aquí cada quien tiene que aprender, aquí cada quien tiene que crecer, porque Josué no quería. Por eso Josué entendió transición. Tú entiendes transición cuando sacas de cada estación profética los errores para no hacerlos y los aciertos para repetirlos. ¿Usted no ve que Josué, cuando fue a enviar espías, envió 2? Él dijo, yo sé que 2 se pueden poner de acuerdo, porque yo me puse de acuerdo con Caleb. Él fue aprendiendo. Cuando antes de entrar a Canaán, ¿qué hizo? Circuncisión. Porque esta gente, esta generación que Josué traía, la que estaba él empujando ahora, no entendían pacto. Una generación emergente debe entender pacto. Para ellos, entender pacto tenía que ver con la circuncisión. Pero Pablo dice que esa circuncisión tiene un mensaje profético, oculto. ¿Qué es? Que ahora en el Señor nosotros hemos hecho la circuncisión, para explicárselo, es un pacto de santidad. Pablo dice, así como ellos eran circuncidados en el prepucio, en la parte exterior, ahora nosotros somos circuncidados en el corazón. ¿De qué? Del pecado. Eso es pacto de santidad. Entendemos que no tenemos relación con el pecado, que no somos esclavos del pecado, sino que somos siervos de la justicia, y que vivimos y nacimos para vivir en santidad. La santidad es nuestro hábitat natural. La santidad es nuestro ambiente natural, normal. Diga, pacto. La generación de Moisés cayó en una especie de letargo, de rutina, que consistía en mantenimiento y entretenimiento. Diga conmigo, mantenimiento, entretenimiento. Mire, escuché una frase de un pastor que me bendijo mucho. Él a la vez que es pastor, es también gerente, o fue gerente de nómina mayor en PDVSA. Y él, un hombre que tiene mucha experiencia. Y él dijo algo esa palabra me gustó, me parece interesante. Él dijo, Elí, hay gente que debería quemar las etapas en el reino, las etapas que se van quemando: la niñez espiritual, la adolescencia espiritual, la juventud espiritual, la madurez espiritual y la ancianidad. Esas 4 etapas, esas 5 etapas están distinguidas en la Biblia, se pueden ver. Pero él decía, hay gente que por no quemar la etapa que tiene que quemar, se convierten en gente de alto mantenimiento. Ese es un término que se usa en la gerencia.
¿Cuál es la gente de alto mantenimiento? Los que tienen que estar todo el tiempo, gerente, reunión. Entonces son la gente que pequeños problemas se van convirtiendo. ¿Cómo encontró el suegro a Moisés cuando fue? Lo encontró gerenciando con gente de alto mantenimiento. Absorben tiempo, absorben fuerza. El suegro se puso a ver. ¿Se puede imaginar usted la cola que había? Yo me imagino. Mire, la cola de Mercal se queda corta. Eso era 3 millones de personas. Problema, chisme, que me robaron. Usted no ve que todo lo que Dios legisla en Deuteronomio, en Levítico, todo lo que está legislado, ¿tú sabes por qué Dios lo legisló? Porque esas situaciones estaban en el pueblo. Si alguno se encuentra el asno o el buey de su hermano, entonces había un procedimiento. Bueno, ¿por qué Dios pone todo eso allí? Porque eso era el común, el diario vivir. Entonces el suegro, yo me imagino, se puso a ver. Había gente en la cola, uno con una gallina. Me imagino que estaba peleando la gallina. Atrás venía otro con unos niños. Porque eso era un campamento de 3 millones de personas. Bueno, una familia de 5 personas, 2, papá, mamá y 3 hijos. ¿Habrá problemas? 5. Una familia de 20 personas, por ejemplo, ¿habrá problemas? Una congregación de 200, 300, 500, 1000, 2000, ¿habrá problemas? Y en un pueblo de 3 millones de personas. ¿Y sabe quién resolvía todo? Superman. Yo no sé dónde se sentaba, en una piedra grande, con su bastón. Y yo me imagino ese hombre, hermano, y esa cola. Y el suegro dijo: así no se trabaja aquí. Te están consumiendo. Eso es gente de alto mantenimiento. Porque está bien cuando yo llego a los caminos del Señor, mis primeros días tienen que aconsejarme, disipularme, formarme, explicarme, enseñarme, etcétera. Pero llega un momento, lo que le dice Pablo a esta iglesia, casualmente los Corintios, Pablo les habla fuerte. Pablo les dice: mire, ustedes ya deberían a estas alturas ser maestros. ¿Por qué Pablo les habla de esa manera? Porque ya tenían que haber quemado etapas y no las quemaron. Y Corintio, por ejemplo, también se convirtió en una iglesia de alto mantenimiento. Las cartas de Pablo para los Corintios, ¿cómo eran? Usted no va a notar que le habla como le habla a los Efesios, las cartas de revelación. No, son cartas de sentarlo, de explicarle. Y Pablo comienza a escribir diciéndole: mire, en cuanto a los problemas que me comentaron, esta es la solución. En cuanto a los matrimonios, aquí está. En cuanto a los... Tú ves a Pablo sacando, despachando problemas. Gente de alto mantenimiento. Esa es la gente que saca canas a los pastores. Arrugas. Desgastan. Y con esto no estamos diciendo que está mal que una oveja se acerque a su pastor. Y no. Estamos hablando de que hay momentos en que tú tienes que quemar etapas. Mi pastor me enseñó eso también, que lo aprendí en una sola lección que me dio. Yo llegué a la oficina una vez. Yo era maestro de escuela dominical. Mi pastor Pablo Paredes, no sé si hermana Alcina lo conoce también. Bueno, entonces maestro de escuela dominical, pero tenía 15 años de edad. Y había alguien ahí en la clase. Yo tenía 60 alumnos. Y había alguien en la clase que estaba sobre los 35 años, aparte de profesional. Y esa era la edad tope de la clase de jóvenes en aquel entonces. Entonces él empezó a decir: yo voy a ir a la clase de jóvenes, pero yo no acepto que un muchacho de 15 años me dé clase a mí. Bueno, y nunca falta el que te llega con el chisme. Me contó. Y yo fui, hermano, rasgando mis vestiduras donde el pastor. ¿Cuántos conocen gente de esa? Pastor, no enseño más. Renuncio. Y el pastor se quedó mirándome así. Le conté todo y me dijo, se puso en pie y me dijo estas palabras: Elí,
2 cosas te voy a decir. Número 1, tú jamás verás a alguien tirándole piedras a un árbol seco. Cuando usted ve a alguien tirándole piedra a un árbol seco, está loco. ¿Cuántos han visto muchachos con una piedra, con una resortera, con una china, no sé cómo le dicen por acá, disparando? ¿Usted qué sabe ya? Ya usted lo ve y usted sabe. Ahí tiene que haber un árbol cargado. Entonces él me dijo, si tú quieres servirle a Dios, tienes que entender que es normal que venga la presión, pero tienes que servirle a Dios. Y lo segundo que me dijo fue, los toros no toman leche. Diga conmigo, los toros no toman leche. Yo me quedé mirándole y le dije yo, ¿y qué culpa tengo yo que los toros no tomen leche? Me dijo, entiende, o eres un becerro, un corderito, o estás en la capacidad ya de reproducirte. Son etapas. Yo lo entendí. Y la gente de Moisés fue gente de alto mantenimiento. Yo le invito a que revises en qué se le fue estos años a Moisés. Conflictos internos, discusiones, celos. Su hermana y su hermano le criticaron su matrimonio. Coré por allá se levantó más adelante. Y comenzaron los conatos. ¿Por qué? Escuche esto, porque el potencial que no se direcciona se tuerce y se corrompe. Oiga, el potencial de los seres humanos es como la energía. Ni se puede crear, ni se puede destruir. ¿Qué dice el famoso principio de la energía? Ni se crea, ni se destruye, sino se transforma. Bueno, Dios cuando te creó, puso un potencial. Y no estamos hablando solamente de los hijos de Dios, estamos hablando de todos los seres humanos. Potencial. El problema no es el potencial, el problema es lo que yo hago con ese potencial. ¿Sabe qué me dijo un hermano que trabaja en una empresa de seguridad? En blindados. No en camiones blindados. Ellos trabajan blindando carros. ¿Sabe qué me dijo, pastor? Me dijo, hermano Elí, es tremenda la sagacidad de la gente que anda en lo malo. Porque aquí hay ingenieros en sistema, ingenieros electrónicos, aquí hay hermanos puros especialistas diseñando un mecanismo para blindar un vehículo, y esa gente logra romper esos sistemas de seguridad. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Potencial. Es un potencial, pero está mal empleado. Cuando tú no tienes objetivos correctos, el enemigo te los pondrá, pero los incorrectos. Entonces, como Israel no quería pelear hacia adelante, terminaron peleándose entre ellos. Puros problemas, chisme. Entonces Moisés tuvo, ¿sabe qué pasaba cada problema? Lo que mucha gente no notaba, que el campamento se detenía. Cada situación que se presenta de alto mantenimiento detiene, retrasa y hace menos velocidad en el propósito de Dios en nuestras vidas. Yo puedo retrasar el propósito de Dios si caigo en esto. Ahí está, problema. Tenemos hambre. ¿Ustedes saben qué separaba el campamento? El campamento no se paraba, hermano, por cuestiones buenas, se paraba por problemas. Moisés, tenemos hambre y de aquí no nos vamos hasta que no comamos. Pero si el pan caía todos los días. Oiga este principio que descubrí, se lo confieso, tanto lo prediqué y no lo entendí. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo dijo, queremos carne y se levantó? Y yo quiero que si pueden colocar este texto allí en la pantalla. Mire, yo le voy a decir algo, yo leí mucho esto, pero yo no lo había visto, pero quiero que usted lo vea conmigo. Números, capítulo 11, cuando se quejaron de comer pan.
Si pueden colocarme allí, Números capítulo 11. Quien esté manejando allí, por favor, la escritura. Dice, verso número 1, y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. Dice, el pueblo comenzó a quejarse, ¿qué dice? Y lo oyó el Señor. Oiga. Y dice, y se encendió su ira. Verso 2. Entonces clamó el Señor a Moisés, y Moisés oró, y el fuego se apagó. O sea, mira, estos son cosas que no deberían suceder. Cada situación, entonces, todo está bien, pero empezó a quejarse el pueblo. Y lo que está implícito allí es que se quejaban de nada. ¿Cuántos conocen gente que se queja de nada, sin razón? Esta gente, ya les conté todo lo que tenía. Dormían acondicionados en la noche, en el día estaban protegidos, carne, pan, todo. No te falta nada. Bueno, ahí pasó un incidente, no sé cuánto ahí, problema. Señor, por favor, pasó, sigamos. Versículo 4, esto pasó, no sé, a la mañana siguiente, y esto me llamó la atención. Y el populacho que estaba entre ellos, la versión de ustedes dice, la gente extranjera. Esto que estamos leyendo comenzó no con Israel, sino con un grupo de gente gentil, que no era hebrea, que salió de Egipto cuando vieron todas las maravillas. Nos vamos con ustedes porque Dios está con ustedes. Pero con ellos se fueron también los resabios que tenían. Y dice, y comenzaron a quejarse. Tuvo un vivo deseo. La versión Las Américas dice, tuvo un deseo desordenado. Y para que usted vea que lo malo se puede pegar si tenemos la actitud equivocada, dice lo que comenzaron a decir, volvieron a llorar. Dice, los hijos de Israel volvieron a llorar también. Es decir, cuando el pueblo que estaba con ellos comenzó a quejarse, ay, queremos volver, entonces el pueblo volvió a encenderse en un problema que iba a costarle alto mantenimiento a Moisés. Y oiga, la queja fue lo más tremendo que dijeron. ¿Quién nos dará a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Mentira. Los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Versículo 6. Pero ahora no tenemos apetito. No tenemos solamente sino este maná. Y los comentaristas dicen que la frase este maná en hebreo es despectiva. Este maná, ¿sabe qué estaban despreciando? El pan que les hacían del cielo. Cuando no tenemos propósito en la vida, te pueden estar bajando un pan del cielo cada domingo en el púlpito. Pero si no hay propósito, no lo valoramos. Y aquí viene la gran pregunta. ¿Acaso no dice la Biblia que ellos salieron con manos llenas? ¿No dice la Biblia que tenían ganado? Cada familia hebrea tenía hato de ganado. Eso lo dice Éxodo capítulo 10. Vacas, ovejas. Surge la pregunta. ¿Querían carne? Si tú tienes un hato de ganado y quieres carne, ¿qué harías? Matar una oveja. No le pase como el hombre que le decía al hijo, préstale el martillo al vecino, por favor. Y todo, el vecino, el martillo, aquí está el martillo. Y bueno, hasta que un día el vecino se puso bravo, le dijo al muchacho, mire, dile a tu papá que no le presto más el martillo porque me lo gasta. El muchacho dijo, papá, el vecino dice que no presta más el martillo porque se le va a gastar. Chico, qué tipo tan avaro. Saca el de nosotros, tranquilo. ¿Quién era más avaro? Hermano, tú tienes carne. Ahí lo tienes. O sea, el deseo no era comer carne, era el deseo por el deseo mismo. Eso se llama
codicia. Codicia no es desear comer algo. Codicia es cuando tú tienes un deseo desordenado e innecesario. Tenían carne, quieren carne, ustedes tienen carne para comer. El problema no es que querían carne, no. El problema es que su falta de propósito se torció. Entonces, cuando yo no tengo propósito en la vida, yo me voy a convertir en un problema en mi sociedad, en mi congregación, en mi familia. No tengo propósito. Y entonces me voy a convertir, ahí está lo que le estoy planteando. Unos tipos que están un mes observando un banco, un mes diseñando para romper una bóveda. Hermano, me cuenta un hombre que estuvo en Israel, estaba en el cajero y se metió a sacar dinero. Pero allá no estaban encerrados como aquí, sino un cajero. Entonces estaba un tipo parado al frente, ahí al lado. Y me cuenta este hermano que llegó y usted sabe, ¿no? Tapando, haciendo guerra espiritual para que no lo vieran. Entonces el hombre, que también es latino, le dijo: discúlpeme, no se preocupe, yo ya usé el cajero y tengo un dinero aquí porque alguien antes de mí sacó dinero y tal vez que creyó que el cajero no le dio el dinero y se fue, pero yo lo vi y estoy esperando que venga para entregarle el dinero. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces le dijo a él, le dijo así: lo que pasa es que en mi país arrancan los cajeros. Y usted sabe que eso no es mentira. Entonces, conversando ellos, el hombre le dice: mira, tú no sabes la iniciativa, la creatividad que hay que tener para arrancar un cajero. Le dijo: bueno, ese es el potencial del ser humano, pero está torcido. Esta gente que estamos leyendo era valiosa, valiente. Pero ¿qué pasó? No direccionaron su potencial. Tu potencial es un cauce, un caudal. Y el domesticarlo es un cauce que no dejará que el caudal se salga. Yo he visto gente dentro de las congregaciones con grandes potenciales, pero no están direccionados. Entonces, Dios me puede tener a mí algo grande, pero si yo no entiendo que tienen que reunirse ciertos factores, el tiempo, la preparación, las etapas que tienen que quemarse, y yo salto esas etapas, lo que pudo haber sido un gran ministerio se puede convertir en un gran problema en mi generación. Hay gente que tiene que ser domesticada para ser de bendición. Entonces, ¿en qué se le fue el tiempo? Problemas, alto mantenimiento, situaciones, conflictos. Queremos carne cuando tenían carne. Este pan ya nos cansó, pan que se hacía del cielo. Gente que eran, oiga esto, reactivas continuamente. ¿Sabe qué es la gente reactiva? Es la gente que reacciona todo el tiempo. O sea, ellos nunca actúan por iniciativa, ellos simplemente esperan reaccionar. Ellos salen de la casa, tranquilo. O sea, salen en blanco, CD blanco. Pero resulta que en la esquina donde tomo el vehículo o en el semáforo donde estoy con mi carro, alguien se pasa la luz, qué sé yo, lo que sea. Entonces ya ese día para mí se echó a perder porque yo voy a reaccionar en torno a lo que me pasó. ¿Cómo pasó en el Mar Rojo ellos? Ellos no pasaron el Mar Rojo porque quisieron, sino porque les tocó pasarlo. Diga conmigo, reactivos. Pero oiga, ¿cómo fue la generación de Josué? Ellos no pasaron el Jordán bajo una reacción, sino por una decisión. La gente de Moisés, ¿sabe por qué cruzaron? Porque los venían persiguiendo. No hay más alternativa
Y óigame, hay gente en la vida reactiva y gente, esto le dicen los psicólogos, proactiva. Los que no responden a lo que pasa, sino los que hacen que las cosas sucedan. Amén. ¿Estamos aquí? Hermano, ¿qué tipo de persona quieres ser en la vida? El que reacciona, el que todo el tiempo está reaccionando. Esa es la gente que dice, si me grita, le grito. Si me habla, le hablo. Si me sonríe, le sonrío. Oiga, qué tremendo. Jesús manejaba estos principios. Jesús nos enseñó, no seas reactivo. Usted sabe por qué dice, si te maldicen, no respondas con maldición, no reacciones. Está diciendo, tú no vas a ser reactivo, tú vas a ser proactivo. ¿Cuándo lo dijo? Cuando enseñó, lo que tú quieres que la gente haga contigo, hazlo tú primero con ellos, de la misma manera, y lo que tú siembres, en ellos lo vas a recoger cuando tú empieces a actuar y no esperar actuar a los demás. Gente reactiva. Hay gente que ha tomado decisiones en la vida porque son reactivos. Hay gente que cambia, por ejemplo, de empleo por reacción, porque ya no se puede, la vida me la hicieron difícil la vida en ese lugar, no me da la base, qué sé yo, pero son reacciones. Y por la Biblia yo puedo entender que los cambios en nuestras etapas tienen que darse de manera natural y no forzados. Muchos han cambiado, pero han cambiado por reacción, no por decisión. Yo conozco pastores, conversaba también con el apóstol de estos casos, que han reaccionado, han despertado a lo que Dios está haciendo. Pero el ideal de Dios no es que reacciones, no es que te conviertas en un eco de lo que está pasando, es que entiendas. Josué y Caleb lo entendieron. Ellos pasaban el clic, estamos en el desierto, estamos en Canaán. Ellos entendían. Usted sabe que los carros, los que manejan sincrónico, dicen los expertos, las velocidades entran solas. O sea, las velocidades por oído. Chicos, tú estás emprimerado. Los que manejan sincrónico me van a entender esto. Los que no manejan sincrónico quizás no. Estás en primera. Y tú sabes que el mismo oído te va diciendo que hay que meter segunda. El mismo oído te dice que tienes que meter tercera. Pero hay gente que por no tener oído espiritual, hermano, el motor les está hablando. Usted sabe que hay carros que casi le hablan a la gente. Los que no saben manejar agarran un carro y se van imprimerados de aquí hasta Caracas. Y el carro por allá en Barquisimeto ya le dice, cambia, cambia, segunda, me vas a quemar, cambia. El ideal de Dios es que entendamos cambios por acción. Que podamos leer en el mundo espiritual el ambiente y que nos digan de manera natural, pasa a otra cosa. No esperes un problema. ¿Cuántos maridos han reaccionado porque su matrimonio está en llamas? Entonces dicen, ahora sí voy a cambiar. ¿Cuántos padres? Está bien, reaccionaste. Bueno, por lo menos reaccionaste, pero es que Dios quiere que lo oigas. Que el mar rojo no lo pases por coacción, porque te están persiguiendo. Bueno, ¿qué más? ¿Vamos a pasar el mar rojo? No, que lo digas. Yo voy a pasar el mar rojo porque allá está Canaán. Ese es mi destino. Esa es mi herencia. El mar rojo es un obstáculo, pero yo voy a pasar. Yo no voy a esperar que el mundo me empuje al mar rojo. Yo voy a decidir hacerlo y voy a ver la gloria del Señor en mi vida. Amén. Oye, pero ¿cómo fue el paso de la gente de Josué? ¿Quién los venía persiguiendo? Nadie. Hermano, mire, esto que le voy a decir a mí me ha bendecido. Qué bueno es cuando damos, no con tristeza, pero la segunda parte me gusta mucho, ni por necesidad. Yo escuché a un hombre de Dios que dijo esto y esto se me reveló a mí hace muchos años. Él dijo,
Cuando la Biblia dice nadie dé por tristeza ni por necesidad, o con tristeza ni por necesidad, él decía, esa necesidad es tanto propia como ajena. O sea, tú no tienes que dar porque ahí hace falta o porque yo estoy fallo. Entonces hay gente que saca cuenta y dice, bueno, si la Biblia dice que yo doy y me van a multiplicar conforme a lo que siembro, entonces sacan cuenta, voy a echar 100 bolívares, tal, 100 por tanto, tal, gloria, me arreglo el mes. ¿Cuál es el problema de ser reactivos a la hora de sembrar? Que el día que tú estés bien económicamente, tú no vas a sembrar. Porque tu móvil es la necesidad. Y si es la necesidad ajena, igual. Entonces tú vas a ser un sembrador siempre que haya necesidad. Y eso sutilmente es un deseo que estamos creando en el mundo espiritual. Vamos a mantener a la iglesia, hermano, que siempre esté necesitada. Porque como tú siembras solamente donde hay necesidad, tú sutilmente estás deseando sembrar. Y si tú estás deseando sembrar, estás deseando que siempre haya un fallo para poder sembrar. Se lo voy a decir en otro idioma. Hay gente que dice, yo le doy a mis padres mientras necesiten. Y el día que no necesiten, tienes que honrarlos. Porque si tú das solamente cuando tus padres necesitan, tú estás deseando dar. Y entonces estás deseando que estén siempre necesitados. Diga reacción o acción. ¿Cuánta gente conocemos que ora cuando están en problemas? Ayunan cuando están en problemas. Van a la iglesia y dicen, hermano, ahora sí me voy a enseriar con Dios, porque tengo el agua hasta el cuello. Diga reactivos. ¿Tú no crees que Dios merece que lo busquemos por ser quien es? ¿No crees tú que Dios merece que le demos al reino? Porque es un principio de reino. Bueno, la gente que busca a Dios en esta fecha hacen vigilia de, creo que de carne. Vigilia de carne que se llama. Eso es una cosa rara, ¿no? Es vigilia, pero es ayuno. Pero yo creo que Dios no necesita una temporada. Él es digno. El salmista aprendió a ser también proactivo. Él dijo, yo bendeciré al Señor en todo tiempo. Yo no voy a esperar que venga una situación difícil, que me sacudan la vida para buscar al Señor. Yo quiero buscarlo, anhelo buscarlo. Entonces esta gente fue gente reactiva. Por eso fue los problemas que habían todo el tiempo. Pero la gente de Josué dijeron, este Jordán lo vamos a cruzar porque deseamos tomar nuestra herencia. No vamos a esperar que venga una espada y nos empuje a tomarla. Josué desarrolló en su gente un liderazgo horizontal. Por eso él les dijo, escojan ustedes a quién van a servir. Josué 24, capítulo 24, creo que el verso 15. Escojan ustedes. Yo y mi casa vamos a servir al Señor, pero ustedes van a desarrollar su vida con Dios. Un lineamiento horizontal. La generación de Josué no era de mantenimiento y entretenimiento, sino de entrenamiento y posesión. Óyeme, hay iglesias de mantenimiento. Esos son los pastores que a veces, yo creo que lo dicen en su inocencia. Ellos me dicen, no, aquí estamos manteniéndonos, hermanos. Qué peligroso es eso. Es vivir así, mira, es vivir teniendo un corral de pollos. Y estás así, que no se escape este pollo. Entonces estás ahí manteniendo. No se descarría nadie, no se convierte nadie. Ahí está, ahí vamos adelante. Vamos, la misma gente, vamos, mantenimiento. La gente de Josué fue gente de entrenamiento. Léete los primeros capítulos de Josué. Los entrenó
pero después dijo, vamos a poseer. Levante sus manos y diga estas palabras conmigo. Diga, cada vez que yo oigo una palabra en esta congregación, estoy siendo entrenado para conquistar, para poseer. Estoy siendo entrenado para ver la bendición de Dios en todas las áreas de mi vida. Entrenamiento. Entrenamiento. ¿Para qué fuimos llamados los ministerios? ¿Qué dijo Pablo? Para perfeccionar a los santos, para que ellos también cumplan con su ministerio. La gente de Josué no se paró en conflictos internos. ¿Sabes por qué? Sí hubo problemas, pero la mayoría de ellos enfocaron su objetivo delante de ellos. No había tiempo para pelear. ¿Por qué la de Moisés peleaban por todo? Porque no tenían nada que hacer. Y esto fue lo que más me impactó de esta generación. El Mar Rojo no tiene ningún recuerdo del paso de los hebreos por él. El Jordán tiene un recuerdo, un altar. Óigame, estamos hablando de un altar dentro del río. La generación tipo Josué es la que levanta un altar donde nadie lo ha levantado. No estamos hablando a la orilla del Jordán, estamos hablando dentro del Jordán. ¿Qué dice la Biblia? Y cuando tus hijos te pregunten, ¿qué es eso? Tú le dirás, ahí estuvo el pueblo de Dios. Dios está levantando una generación que levante un monumento a la fe donde nadie lo ha levantado. Tú te paras en el Mar Rojo y tú no sabes por dónde pasaron ellos. Pero esta gente, Josué dijo, aquí vamos a dejar un legado. Este es un año para establecer nuevas marcas donde nadie las ha establecido. Cuando usted escucha a esa gente que dice, no, hermano, predicar en ese sector, eso es imposible. Diga, esto es para mí. Porque la Biblia dice, en Dios haremos proezas. ¿Sabe qué significa esa palabra? Lo que nadie ha hecho y lo que nadie ha visto. Yo no sé si alguien aquí capta esta palabra y agarra esta palabra. Tú vas a hacer lo que nadie ha hecho. Tú vas a ver lo que nadie ha visto. La generación de Josué, una generación emergente, dejó un legado. En ese Jordán había un mensaje para las generaciones. Levanta un monumento donde nadie lo ha levantado. Jesús lo hizo. Todas las tumbas tienen los restos de sus fundadores dentro. Pero el fundador de este asunto, su tumba está vacía. Jesús fue a la cruz, sí, pero allí levantó un monumento a la fe. Hermano, usted no ve que Jesús rompía paradigmas, rompía protocolos. Por donde Jesús pasó dejó una marca establecida. La gente que decía, nunca, nunca hombre ha hablado como este hombre. De eso se trata. De que lo que hasta hoy nadie ha hecho, nosotros en el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Levanta un monumento a la fe. Levanta un monumento a la fe. En esta ciudad hay muchas cosas que se pueden hacer. En esta nación hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay un Jordán que nadie ha pasado y obviamente nadie ha construido un altar. Pero tú lo vas a pasar. Y antes de salir vas a dejar un altar adentro. Que cuando la gente vea, que la gente veía ese altar, ¿sabe qué decía?
Ahí pasó una generación. Ahí hubo gente de fe. Ahí en esas aguas, le decían los muchachos, los padres a los niños, eso ahí, en ese fondo, ahí se paró Josué. Ahí, no se hundieron, no se ahogaron. Un monumento a la fe. Que después le digamos a nuestros hijos, yo pasé por allí y no me ahogué. No me tragaron vivo las aguas. Yo fui y regresé. Un monumento a la fe. Cuando Jesús regresó, ¿sabe qué le dijo? No me atraparon, la muerte no me pudo atrapar. Jesús estableció una nueva marca. David dijo, yo lo pude hacer con una piedra. Aquí estoy estableciendo un altar. Yo lo hice. Aquí cayó un gigante. Si yo lo hice, ustedes pueden hacerlo también. Una generación emergente. La que entienda el propósito. La que no se quede dando vueltas en la vida. La que diga, vamos a conquistar. No peleemos entre nosotros, vamos a conquistar. Vamos a pasar, hay pacto, hay bendición, hay presencia. Todo lo tenemos. No hay nada que perder. Pero hay mucho que ganar. Colóquese en pie, por favor. Yo quiero que allí donde estás, levante tus manos. Yo entiendo en mi espíritu que Dios nos ha hablado en esta noche. Entiendo en mi espíritu que hay gente que tiene un altar que levantar en un Jordán que no se ha atravesado. Tú sabrás el área. Tú sabrás en qué área, yo no sé, economía, en tu universidad. Mira que cuando tú salgas de esa universidad, dejes un altar. ¿Cuál? Yo no sé, pero que la gente diga, aquí pasó un estudiante que marcó esta universidad. Hay una mujer en Ciudad Ojeda, trabaja en PDVSA. Dios le dio en sueños una solución. PDVSA tenía un problema en los taladros, en ciertos terrenos. No es mi campo, pero le explico lo que yo escuché. Y eso le hacía perder millones. Y en un sueño Dios le dio a ella una pieza, la diseñó y hoy se ahorra la compañía millones de dólares anuales. Tú vas a levantar un altar que bendiga al reino y a tu sociedad también. David terminó un problema que había. Se acabó este problema. La mentalidad de la iglesia tiene que ser bendecir a nuestra generación. En tu espíritu hay una solución a un problema que está afuera. José tenía una palabra para un problema mundial, una crisis mundial, y la palabra de José levantó un altar. Y la historia siempre dirá, hubo un hombre que salvó al mundo de morirse de hambre. José. Yo no sé en qué área, pero estoy convencido que tú tienes un altar que levantar en tu escenario.